Hola, hola, Dios bendiga de una manera muy, pero muy especial. Mis amados, estoy por aquí porque tengo algo para ustedes, algo que acabo de recibir, me he detenido aquí y me puse a leer la carta de primera a los Corintios, la carta que escribió el apóstol Pablo. Y me he detenido a leer esta carta y mientras voy leyendo, el Espíritu me va revelando, mientras voy leyendo, el Espíritu me insta y antes de salir el Espíritu me instó para enviarte esta palabra. Quiero por favor que escuche hasta el final y si conoce de alguien, un líder que necesite escuchar esta palabra, que la comparta, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para corregir, redarguir, para instruir en justicia. Y muchas veces la palabra de Dios para alinearnos vienen como ese maná que necesitamos, esa vara que necesitamos, esa instrucción que necesitamos para enderezarnos, porque Dios al hijo que ama, ese corrige. Y me llamó mucho la atención leyendo a los Corintios cómo Pablo se enfoca en hablarle a aquella iglesia. La ciudad de los Corintios era conocida por su inmoralidad. Era una ciudad famosa, conocida por la inmoralidad que había en aquella iglesia. En la iglesia de los Corintios había muchos problemas. Y ellos, los Corintios, le mandan una carta a Pablo para hacerle una pregunta a Pablo. Ellos le preguntaban a Pablo que si era conveniente o que si era lícito que el hombre se casara. Pero en realidad el problema de esta iglesia no era que si el hombre tenía que casarse o no casarse. En esta iglesia había muchos problemas. En esta iglesia habían problemas de división. En esta iglesia habían problemas de culto a la idolatría. Dentro de la iglesia, esta iglesia tenía una fama por la inmoralidad sexual que había dentro de los creyentes. Mi alma adora la gloria del Señor. Habían divisiones, habían inmoralidad que el apóstol Pablo especifica que ni aun los no creyentes hacían las cosas que hacía esta iglesia. Mi alma adora la gloria del Señor. Y el apóstol Pablo se enfatiza, se puntualiza diciéndole a ellos que las cosas que ellos hacen como iglesia, ni siquiera el impío la hace. Y yo me pregunto, y quiero hablar al corazón de los líderes, especialmente al corazón de los pastores. ¿Cómo es reconocida tu congregación? ¿Cómo es reconocida tu iglesia, tanto en el mundo espiritual como aquí en la tierra? Esta iglesia de los Corintios era reconocida por las divisiones, por los pleitos. De hecho, habían pleitos que ellos iban a las autoridades para resolverlo. Y el apóstol Pablo le dice, ¿cómo es posible que tengan que ir a las autoridades no creyentes para resolver los problemas que debemos de resolver dentro de la iglesia, donde hay gente capacitada para resolver los problemas de la iglesia? Y yo estoy totalmente de acuerdo con el apóstol Pablo, no sé usted, yo estoy totalmente de acuerdo con el apóstol Pablo, porque oiga que lo que pasa, hay personas que dicen que nosotros no podemos juzgarlo. A mí me va a juzgar Dios. Dios es el único que me va a juzgar, el hombre a mí no tiene que juzgarme. Hermano, pero vamos a volver a leer la Biblia, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo, que si nosotros vamos a juzgar aún a los ángeles, ¿cuánto más a los creyentes? Que la cosa de la iglesia, quienes deben de juzgarla son los ancianos, son los líderes, los pastores, que si usted comete un acto que va en contra de los mandamientos, los estatutos, la palabra de Dios, es la iglesia que debe de juzgarlo, es la iglesia que debe de sentarlo, disciplinarlo, aconsejarlo, claro, con amor, para restaurarlo, no para desecharlo, sino para restaurarlo, porque es que Dios al hijo que ama lo va a sentar, Dios al hijo que ama lo va a llamar a cuenta, Dios al hijo que ama lo va a corregir. Y hay muchos creyentes que no se pueden corregir. Hay muchas personas que no podemos corregirlo porque no aceptan la corrección. Y es el mismo Pablo que dice, ¿cómo es que ustedes van a ir a autoridades no creyentes para ser juzgados? Hay una situación
que hay muchas personas que están pasando por momentos de opresión, de dolor, que tienen problemas, podemos decir, de traumas, de emociones. Inmediatamente esa persona quieren ir a un psicólogo. No estoy en contra de los psicólogos, no estoy en contra de la terapia, no estoy en contra, al contrario, bendecimos a los psicólogos, bendecimos a los terapeutas, lo bendecimos. Pero yo digo como el apóstol Pablo, una persona que no tenga a Dios, una persona que no tenga sabiduría de Dios, una persona que no tenga conocimiento de Dios no puede aconsejarme a mí. Excúseme, excúseme, tengo que predicar de la palabra. Es que una persona que no tenga a Dios como fundamento, que no tenga a Dios como base, no puede aconsejarme a mí. Puede ser psicólogo, puede ser psiquiatra, puede ser terapeuta, puede ser quien sea. Usted puede tener el rango que usted tenga. Y es que el evangelio no se va a predicar con palabrería humana. Es que el mismo Pablo dijo, esto no es con palabrerías persuadidas, no es con palabra humana, esto es con sabiduría de Dios. Es que una persona que no tenga a Dios dentro, una persona que no tenga sabiduría de Dios, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, una persona que no tenga conocimiento de Dios, que no tenga a Dios como su base, como su fundamento, no tiene la capacidad para darme un consejo a mí. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha cuenta hacia donde nosotros vamos a buscar consejo. ¿Quién nos está aconsejando? Miren los amigos de Job. Y eso, que los amigos de Job, escúcheme, eran cristianos. Vamos a decir, los amigos de Job conocían a Dios, tenían conocimiento de Dios y pudieron aconsejar bien a Job. Pudieron darle un buen consejo a Job. Tenemos que tener la seguridad de que a las personas que nos vamos a dirigir para recibir un consejo, y más cuando una persona está pasando por un trauma, cuando una persona está pasando por situaciones psicológicas, por situaciones emocionadas, es que Dios da la capacidad. Es que Dios es quien instruye, es que Dios es quien da la sabiduría, es que Dios es quien da el consejo, es que de la boca de Dios es que viene la sabiduría. Esta iglesia estaba siendo famosa y reconocida por la inmoralidad, tanto sexual que había en esta iglesia. De hecho, hubo un creyente que tomó para sí la esposa de su padre, su propia madrastra, la tomó para sí. De tanta la inmoralidad que había en esta iglesia, habían divisiones, habían contienda. ¿Por qué? Yo vuelvo a preguntar y voy a hacer un paréntesis, líder, pastor. ¿Cómo es conocida tu congregación? Porque tu congregación abundan los chismosos, porque en tu congregación abundan los que se airan, los contendiosos, los adúlteros, los fornicarios. Excúseme. Todos los que llegamos a la congregación llegamos enfermos, todos. Todo el que llegó a una casa de Dios, a una casa de fe, llegó por una condición, sea del alma o sea del cuerpo. Llegó por una enfermedad. Pero oiga, ¿qué es lo que está pasando? Es que si yo voy a un hospital porque tengo una situación, una enfermedad, sea cualquier tipo de enfermedad, en ese hospital los médicos que están capacitados por Dios me van a suministrar medicamentos. Y tiene que llegar un momento en el que ese medicamento tiene que hacerme efecto. Yo no puedo durar en un hospital 2 meses, 3 meses, 4 meses recibiendo medicamentos sin ver una mejoría. Al caso que ya sé, excepto que sea un cuadro ya de algo terminal y que Dios lo decidió así. Todos los que llegamos a la congregación llegamos enfermos. Y yo sé que no nos vamos a sanar de un día para otro. Yo lo sé, que no nos vamos a sanar de un día para otro, que esto vamos paso por paso siendo libertados, paso por paso siendo instruidos, paso por paso, hasta que vamos llegando a una estatura de un varón perfecto. Pero ¿qué pasa con aquellos que llevan años siendo cristianos, años que ya tienen ministerio, líderes, pastores, profetas, y no se sanan? Todavía siguen con el mismo problema, con la misma enfermedad. Yo nací así, yo soy así, yo no puedo dominar esto. ¿Qué está pasando? ¿Es que acaso Dios no tiene poder ya para sanarnos, para libertarnos? ¿Es que Dios nos llamó a que vivamos bajo opresión del pecado? ¿Es que Dios nos llamó a que, estando dentro de las congregaciones, sigamos
con la misma enfermedad, sigamos con el mismo problema. ¿Acaso no dice las Escrituras que donde habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad? ¿Dónde está la libertad que Cristo nos ha dado? Y yo sé y yo te comprendo que estamos batallando, que estamos batallando, que estamos batallando principalmente con la carne, la que no la podemos matar, como hay gente que dice, mata tu carne, no podemos matarla porque la carne vive con nosotros. La carne duerme cuídate de la que duerme contigo, cuídate de esta, de la que duerme contigo. Yo sé que estamos en una guerra contra el mundo, contra la carne, contra el yo, contra los deseos de la concupiscencia, contra Satanás. Pero dentro de todas esas guerras que tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien nos va a dar la fuerza, quien nos va a dar la fortaleza. Y no es que yo esté diciendo ni que mis palabras suenen tan cruel. Yo sé que podemos caer, cualquiera puede caer, somos humanos, cualquiera puede fallar, cualquiera puede fallar, cualquiera puede pecar. Pero ¿qué vas a hacer después que pecaste? ¿Te vas a hacer reincidente? ¿Vas a continuar en la misma falla? ¿No vas a buscar al Espíritu Santo de Dios para que te restaure? Para que dejemos de ser niños y lleguemos a ser cristianos maduros espiritualmente. ¿Por qué se conoce tu congregación? Pastor, los pastores le van a dar cuenta a Dios por lo que Dios le ha entregado, al igual que cada uno de nosotros individualmente. Pero los pastores le van a dar cuenta a Dios por el alimento que recibe la grey, por la forma en la cual usted está conduciendo a las personas que Dios le entregó para salvación de su alma. Yo le pido a Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que Dios nos ayude a todos, especialmente a los pastores. Que Dios nos ayude, especialmente a los líderes, a ser buenos líderes, a ser buenos pastores, buenos maestros. Que al pecado no le pasemos pañito tibio, que lo corrijamos con vara dura, pero con amor. Porque no es que queremos que el hermano que falló que se vaya, no, al contrario, tenemos que abrazarlo, tenemos que amarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer que se levante. Pero también debemos de hacerle entender que su conducta, que su carácter debe de ser cambiado, debe de ser a imagen y a semejanza de Cristo. Que esa forma de responderle a los hermanos, porque no solamente inmoralidad sexual, esa forma de cualquier cosita, darle un boche a un hermano, de cualquier cosita ofender, de cualquier cosita irarse. Esto a veces es mucho más peligroso que una persona que caiga en adulterio o fornicación. El que cayó en adulterio o fornicación, si tiene a Dios, se va a arrepentir y se va a apartar. Pero y aquellos contendiosos, aquellos iracundos, aquellos que se airan de cualquier cosa y saben durar tiempos y tiempo enemigos de un hermano, que de cualquier cosa se enojan, de cualquier cosita, y se quedan con su enojo guardado. Esos creyentes a mí me dan mucha preocupación. Esos creyentes a mí me preocupan. Esos creyentes que no saben humillarse, que no saben pedir perdón, que no saben tener humildad, a mí me preocupa mucho. Yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que Dios nos ayude a todos, que Dios te ayude, iglesia, que Dios te ayude, pastor, a cuando tengas que poner mano dura, con mano dura, no importa quién sea. No importa que sea el que más diezma, el que más ofrenda, el que tengas 10, 15, 20 años, no importa que sea tu niña linda. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales y todos merecemos la misma corrección para poder salvarnos. Todos merecemos ser corregidos, instruidos, enseñados, capacitados para ir creciendo a la estatura de un varón perfecto, para ir creciendo con sabiduría de Dios, con inteligencia de Dios. Dios te bendiga de una manera muy, pero muy especial. Vamos a seguir hablando de los corintios. Vamos a seguir hablando del problema que había en esta iglesia, porque la iglesia de ahora, la iglesia contemporánea en la cual estamos viviendo, hay muchos problemas, pero vamos a hablar de esos problemas, vamos a buscar la solución también para que nosotros vayamos creciendo y vayamos pareciéndonos más y más y más a Cristo, cuál es la voluntad de Él. Dios te bendiga. Cápsula educativa.